Bien, ahora sí, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el ingeniero Carlos Pazmiño, dirigente de los trabajadores de la Cervecería Nacional, y con él vamos a hablar sobre el estado de situación del caso cervecero. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, gracias por acompañarnos acá de manera personal. Buen día, muchas gracias por la oportunidad en Ecuador en directo y al programa, pues, los especialistas. Ahora sí, ingeniero, cuéntenos, ¿cuál es la situación del caso de Cervecería Nacional? Ustedes ya tienen algunos años que vienen reclamando unas utilidades y que hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional, pero que hasta el momento no se aplica esa sentencia que tiene que hacerla cumplir es el Ministerio de Relaciones Laborales. Así, efectivamente, nosotros como ex trabajadores ganamos una sentencia constitucional en abril del 2018. Y esa sentencia, además de eso, en el 2021, en enero de 2021, hubo un seguimiento de cumplimiento de dicha sentencia, y en el cual la Corte Constitucional ya elaboró un cronograma para proceder con el pago hacia los ex trabajadores. Este no se ha cumplido. Este cronograma constaba de 6 meses con actividades claras y precisas, pero no se ha cumplido. Es decir, la Corte Constitucional de alguna manera ha cumplido, pero ya la ejecución que está por parte del Ministro de Trabajo no se ha realizado. Ya, no se ha realizado. ¿Por qué no se realiza? ¿No hay voluntad política, no hay voluntad de solucionar este problema por parte del Ministerio de Relaciones Laborales? Cuando alguien no quiere cumplir con algo, en este caso un mandato constitucional, obviamente utiliza pretextos, utiliza argucias para poder sostener de que no se puede cumplir. El ministro de Trabajo sostiene que no se puede cumplir porque nosotros los ex trabajadores no hemos nombrado a un procurador común único, pero eso es simplemente un pretexto. ¿Eso dice quién? ¿El ministro? El ministro de Trabajo. O sea, necesitan nombrar un solo procurador. Un solo procurador. ¿Y cuántos procuradores tienen? En el caso existen 5 procuradores. Pero digo, es un pretexto porque lo uno no va con lo otro. O sea, son cosas que se pueden hacer paralelamente. Es decir, el ministro de Trabajo tiene que mandar a contratar los peritos para que determinen el monto global. Eso no lo ha hecho. Y de ahí decir a CN que deposite los valores que son calculados, se depositen en una cuenta del Ministerio de Trabajo. Eso dice la sentencia. Y eso debe cumplir, independiente de que nosotros ya tengamos un solo procurador. Correcto, pero no se cumple. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes solicitando esto al Ministerio de Trabajo? ¿Con este ministro o con el anterior gobierno también? Ya han pasado 4 ministros, disculpe, pero ya han pasado 4 ministros. Es de verdad, verdaderamente sospechoso que pasen ministros y ministros y ministros y ninguno dé la cara hacia los trabajadores. O sea, la ley ampara a los trabajadores. Hay una sentencia constitucional, ¿qué más? Que el máximo organismo de derecho en el Ecuador ya de una sentencia constitucional y aún así no tengamos resultados. ¿Y qué ha dicho Cervecería Nacional sobre el caso? Obviamente, Cervecería Nacional siempre también saca algunos pretextos y argucias. Dice que nosotros no tenemos ese derecho. Imagínense, con una sentencia constitucional no tenemos ese derecho. Después de haber entregado nuestras vidas durante muchos años, con largas jornadas de trabajo, con amor. De verdad que todos los que estábamos allá trabajábamos con un amor hacia esa empresa. Pero lamentablemente este amor ha sido retribuido simplemente con una negativa de un derecho. Y eso de verdad que es muy, muy penoso. Lo que ustedes están reclamando es las utilidades. ¿Tal vez fueron mal liquidadas o no entregaron esas utilidades en aquellos años? Imagínense que Cervecería manejaba las cosas que no tenía un solo trabajador. Eso es imposible. Como una empresa que genera tantos millones de utilidades no tenga un solo trabajador. ¿Y cómo lo hacía? Estaban tercerizados. A través de tercerizadoras, pero eran tercerizadoras de la misma empresa, porque los mismos directivos que estábamos en la empresa éramos directivos de las tercerizadoras. O sea, tan sencillo como eso. ¿Cuál era su cargo en Cervecería, ingeniero? Bueno, yo llegué a ser director de algunas direcciones, y de entre ellas pues director de planificación, director de logística, pero empecé como supervisor de línea. Ingeniero Luis Villasís le saluda, qué gusto tenerlo por aquí. Hay dentro de este caso algo que me llama muchísimo la atención también, Jaime, y es algo que
a la ciudadanía sobre todo le debe de importar en sobremanera, porque dentro del estado procesal del caso, la Cervecería Nacional pide que las utilidades las pague el Ministerio de Trabajo, es decir, con fondos del Estado se pretende, ¿no? Porque todavía esto no se ha consumado. ¿Podría explicarnos un poquito este tema? Porque quien debería de pagar es la empresa privada, con fondos privados, no con fondos del Estado, público. Sería descabellado que esto ocurra. Explíquenos un Sí, poquito. de verdad que es algo hasta risorio. Los abogados de Cervecería Nacional impusieron un escrito solicitando esto, o sea que el mismo Ministerio del Trabajo con fondos del Estado sea el que pague la sentencia, que pague lo que dice la sentencia. Yo creo que de verdad nos están tomando el pelo a los trabajadores, a los que estamos con derecho de cobrar estos valores. Ingeniero, ¿cómo avanzan esas conversaciones, esos acercamientos con las distintas entidades del Estado? ¿Hay en la Asamblea Nacional una reconfiguración de las fuerzas políticas? ¿Hay una nueva mayoría? ¿Hay distintas comisiones como por ejemplo la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y algunas instancias a las que ustedes pudieron haber recurrido y obviamente puedan llevar de otra manera sus pedidos, ¿no? ¿Cómo van esas conversaciones con las nuevas autoridades de la Asamblea en perspectiva? También dicen que quieren tener un acercamiento con la Comisión de Fiscalización. ¿No sería mejor con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores? Sí, definitivamente tenemos algunas instancias para poder trabajar para que se pueda cumplir con nuestra sentencia, y obviamente todas las que usted ha nombrado son parte de esas instancias. Nosotros vamos a luchar con mucha fuerza, con mucho ahínco, unidos, todos los trabajadores pertenecientes a ese periodo de 1990-2005, que estamos inmersos en este tema. Vamos a luchar muy fuerte para que verdaderamente en el país haya justicia. Porque no es posible, porque un país sin justicia es un país sin alma, es un país sin espíritu, es como un muerto viviente. Eso no puede pasar. Hay algo también que me llama muchísimo la atención y es que según lo manifestado por ustedes en sus escritos, en sus boletines de prensa, y sería bueno que lo aclaren aquí también, poder explicarlo de mejor manera, es que el presidente Guillermo Lasso ha firmado un acuerdo con una subsidiaria, por así decirlo, o con una empresa aliada a la Cervecería Nacional. Entonces esto como que también sería tomado por ustedes como una burla, un retraso a todo lo que ustedes pretenden, cuando se supone que hay una sentencia de la Corte y que el presidente de la República, me imagino que ya de tener los oficios de ustedes, de conocimiento, ¿no? Sí, es por demás sospechoso de que en septiembre del año 2021 el presidente Lasso haya firmado un convenio con el CEO de Ambev InBev, que es el máximo accionista de Cervecería Nacional. Ambev InBev es la multinacional cervecera más grande del mundo. ¿Y qué sospecha? O sea, tendríamos que ponernos a pensar, todos los ecuatorianos, no solamente los ex cerveceros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este convenio? ¿Por qué firman un convenio con una empresa que no cumple con las obligaciones laborales? Que es algo que está penado dentro del artículo 30 del Código de la Producción. Entonces, Código Orgánico de la Producción. Necesitamos revisar en detalle. Si podemos revisar ese convenio, se habla de una inversión de 100 millones de dólares. Y 100 millones de dólares en cajas, en tapas. Yo tuve la oportunidad de manejar el tema cajas y el parque completo de la cervecería pasa a los 80 millones de dólares, que deben ser renovados cada 5 años. Y van a invertir 100 en cajas y en tapas. Es algo parte de la operación normal de la cervecería. No es una inversión nueva. ¿De qué estamos hablando? Y se comprometen en 8 años a crear apenas 21 puestos de trabajo con una inversión de 100 millones. Imagínense si a todos los empresarios le dieran eso de ahí. ¿Cuántos billones necesitaríamos para crear la necesidad de 1 millón de empleos que fue la promesa del presidente Lasso? Yo creo que es algo muy, muy sospechoso, que sería muy bueno que investiguemos, no solamente los trabajadores, sino toda la sociedad en general. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Pazmiño, dirigente de los trabajadores de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Ingeniero Pazmiño, ¿cuál es su representación dentro de la asociación? Mire, la asociación obviamente tiene varios frentes porque
como expresé. Porque hay unas personas que están escribiendo y sería bueno aclararlos, ¿no? Sí, como expresé, pues hay varios frentes porque no estamos unidos totalmente. Entonces, yo represento a la comisión, soy presidente de la Comisión Unión Ex Trabajadores 1990-2005 de Cervecería Nacional. Adicionalmente, se conformó un frente de unión en el cual me nombraron también parte de esa directiva. Eso fue recién la semana anterior. Entonces, y adicional, lo que más me represento es como ex trabajador. Soy parte de esos 2.608 ex trabajadores que tenemos y queremos que en este país haya justicia. ¿Y cuántos han fallecido dentro de esos 2.600? Actualmente ya son más de 190 ya fallecidos. Entonces, es una pena, porque quiero aprovechar esta oportunidad también para mandar un mensaje. Es una pena porque al no haber recibido por derecho los haberes desde 1990, imagínense estas familias que pudieron haber dado mejor educación, mejores oportunidades de desarrollo a sus hijos y a todos sus familiares en general. ¿Cuánto perdió el país? ¿Cuánto pierde el país? Imagínense si nosotros recibiéramos esas utilidades, cuántas microempresas podríamos crear, cuántos trabajos podríamos verdaderamente fomentar, no solamente directos, sino también indirectos. Yo fácilmente hablaría de unos 100.000 puestos de trabajo, mientras que hablamos que cervecería con los 100 millones va a incrementar 21 puestos de trabajo. Parece que por ilógico esa comparación. Entonces, pero habría que ir, revisar y estudiar un poquito de qué mismo se trata el tema. A todos los llamo, a toda la ciudadanía, llamo a que realmente se interesen del tema, porque aquí nos están cantando el cuento del gallo pelón. Pero con lo que ha dicho la parte legal de Cervecería Nacional, que pague el Estado las liquidaciones que tienen que hacer por el tema de las utilidades, eso es como que se están burlando de ustedes, o sea... Es una burla no solamente a nosotros, es una burla al país, gobierno también. Al gobierno y al país. O sea, verdaderamente Cervecería, que es parte de una multinacional, de todos los dineros que se ganan, se los llevan, no es que quedan en el país. Y está bien, por último esas son las reglas de juego, pero que se los lleven lícitamente, cumpliendo las leyes del Ecuador. Y eso no es posible que solamente incumplan las leyes, sino que se burlen de nosotros. Correcto, ingeniero. No sé si tenga algo más que decirnos. Sí, dar las gracias a Ecuador en directo, dar las gracias al programa Los Especialistas, dar las gracias también a ustedes, obviamente, porque esta oportunidad es grande para nosotros, para dar a conocer nuestro caso. Y vamos a seguir luchando y esperemos que no sea la única vez que nos inviten para poder que nos ayuden a cumplir y hacer cumplir la justicia en nuestro país. Cuando ustedes, perdón, es la última pregunta que le voy a hacer, cuando ustedes han tenido ese acercamiento con el ministro, no recuerdo cómo se llama el ministro, Donoso, Patricio Donoso, que fue asambleísta y que hablaba de justicia y que hablaba de que hay que hacer cumplir las leyes, ¿qué les ha dicho el ministro? ¿Que alguna vez ustedes han sido recibidos por parte de él? Hay una diferencia entre lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace. Hablar es muy fácil, hacer no tan fácil. Entonces, obviamente para ganar votos, para ganar simpatía, la gente habla muchísimas cosas, pero uno tiene que demostrarlo ya en el campo de acción. Las acciones son las que valen. Y para nuestro caso en particular, lo que vemos es simplemente una tomadura de pelo. No vemos verdaderamente acciones que garanticen y que den una luz de que se va a cumplir nuestra sentencia. Pero vamos a seguir luchando, vamos a luchar hasta el final, hasta, como dicen, si hay una máxima, hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir luchando porque tenemos que cobrar. Y si no hay respuesta del ministerio, ¿qué van a hacer? ¿Hay otra instancia que podría llamar a los señores de Cervecería Nacional, la misma corte? A ver, señores, vamos a poner aquí a un árbitro para que se encargue de hacer cumplir el pago, o tiene que ser el Ministerio de Trabajo, porque lamentablemente el Estado, el gobierno, el Ministerio de Trabajo no quiere resolver este problema. O sea, según la sentencia que tiene que cumplir es el ministro. Y si este ministro no cumple, él debería irse a su casa. Si no puede cumplir con sus deberes, tiene que irse a su casa y venir otro. Y esperemos que el que venga sí quiera cumplir con los trabajadores. ¿Y por qué ustedes no han presentado tal vez a la Asamblea Nacional para algún tipo de llamado de atención al ministro para que vaya a la Asamblea y explique el caso? Ya hubo una reunión con el comité, un comité de la Asamblea de lo laboral, y se lo llamó al ministro.
pero siguió con lo mismo que él no actúa porque no hay un único procurador y que toda vez que esté el único procurador, él va a cumplir. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque es muy difícil llegar a ese entendimiento entre tantos grupos. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para tener ese único procurador, lo más pronto posible, para que no tenga pretexto, porque solo es pretexto. Él debería cumplir sin nosotros dar ese único procurador. Esta pregunta que le hizo hace un momento mi compañero, sí es muy importante que la ciudadanía la conozca porque se quedó en el aire. Necesitamos conocer puntualmente si el ministro les ha dado la cara. ¿Él se ha reunido con ustedes o no? ¿Se ha reunido, ha delegado, etcétera? Como comento, es muy buena la pregunta, es muy importante, pero ninguna reunión yo la tomo en cuenta cuando es infructuosa, cuando hay simplemente tomaduras de pelo o cuando hay sacadas de vuelta. Así de fácil. Cuando uno tiene claridad de que verdaderamente va a ser atendido, obviamente es diferente. ¿De qué reuniones podemos hablar si todo lo que se ha hecho es simplemente una tomadura de pelo? Para mí no ha existido reunión. Vamos por esa reunión, pero una reunión seria, una reunión que haya compromisos y que haya verdaderamente un cumplimiento con la justicia del país. Ingeniero Pazmiño, muchas gracias ahora sí por haber aceptado Muchísimas este gracias diálogo. a ustedes y una vez más, pues, estamos muy contentos de que nos den esa apertura y muchas gracias. ¿Los otros medios sí le han dado espacio a ustedes? Bueno, sí hemos tenido algunos espacios, es más, aquí mismo han venido otros compañeros y abogados ¿Y también. los canales nacionales? Los canales nacionales no, lamentablemente, pues, así mismo es muy sospechoso que los canales no den apertura a estos casos. Simplemente porque las empresas grandes pautan ahí su publicidad, obviamente a uno lo tiene coartado. Y es parte de lo que no hay justicia, es por eso. Esa es la ley de comunicación que todavía están en contra algunos de los actores, yo diría políticos, algunos periodistas que se disfrazan de periodistas, pero que son actores políticos y que defienden intereses de otros o grandes intereses nacionales para ellos, ¿no? Qué terrible que no se dé espacio a la gente que necesita de repente aclarar algo por supuesto, dentro de nuestro país. y de manera documentada. Este es un caso que la ciudadanía ya lo ha venido, tal vez a veces se puede olvidar, pero qué bueno que nos refresque la memoria. Pero esto es un caso emblemático, diría yo, de lucha por los derechos de los trabajadores y que la ciudadanía respeta y tiene en mente siempre esta lucha. Bueno, sigan adelante y encantados de haberlo recibido aquí, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero.